Miren, no tengo mucho tiempo. Si ven que este audio se corta o que dejo de escribir, es que ellos, o lo que sea esa cosa, me encontraron. Me llamo Leonardo, tengo 21 años, y hace 2 horas yo era un tipo normal subido en una moto repartiendo hamburguesas frías por la ciudad. Ahora mismo estoy escondido en un baño de una estación de servicio, con las manos temblando tanto que apenas puedo sostener el teléfono. Todo empezó con una notificación. No fue la alerta normal de la app de delivery. Fue un sonido distinto, como un código Morse metálico que vibró directamente en mi muñeca, debajo del reloj. Cuando desbloqueé la pantalla, no había mapa ni nombre de restaurante. Solo una dirección, calle Olmo, 427. Yo conozco esta ciudad como la palma de mi mano. Llevo 2 años esquivando baches y semáforos en rojo. La calle Olmo existe, sí, pero los números terminan en el 300. Después de eso, solo hay un descampado lleno de escombros donde antes había una fábrica de textiles que se quemó en el 2016. Pero la curiosidad es una maldición, ¿saben? Y la app decía que la propina eran $500. Pensé que era un error, un reto de algún youtuber o una broma pesada. Así que aceleré. Cuando llegué al final de la calle Olmo, donde las farolas empiezan a parpadear y el asfalto se deshace en grava, me detuve. Lo que vi me heló la sangre. Allí, justo en medio del terreno baldío, donde ayer solo había basura y ratas, se alzaba un edificio de 3 plantas. Era antiguo, de ladrillo rojo, con una luz cálida saliendo de las ventanas del segundo piso. Se veía demasiado real. Demasiado sólido para no haber estado allí hace 5 minutos. Apagué el motor. El silencio en esa zona es de esos que te duelen en los oídos. Me acerqué a la puerta de madera pesada. No había timbre, solo una placa de bronce que decía, Oficina de lo Pendiente. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. «Llegas tarde, Leo», dijo una voz desde la oscuridad del pasillo. Nadie me llama Leo. Solo mi abuelo, y él murió hace 5 años. Sentí que el aire se volvía espeso, como si estuviera caminando bajo el agua. Entré porque, sinceramente, sentí que si me daba la vuelta y corría, lo que fuera que estaba dentro me alcanzaría antes de que pudiera encender la moto. El pasillo olía a papel viejo y a ese perfume de lavanda que usaba mi abuela. Al fondo, una mujer joven, vestida con ropa que parecía de los años 90, me extendió un sobre amarillo, de esos acolchados. ¿Es para mí?, pregunté con la voz rota. No, respondió ella con una sonrisa triste. Es de ti. Para el que serás cuando el reloj marque las 12. Me entregó el sobre. Estaba caliente. Al tocarlo, tuve una visión, me vi a mí mismo, pero mayor, con una cicatriz en la ceja que no tengo ahora, llorando frente a una pantalla vacía. Corre, susurró ella. Porque cuando el edificio desaparezca, se llevará lo que no pertenece a este tiempo. Incluyéndote. Salí disparado. No miré atrás hasta que escuché el estruendo. No fue una explosión, fue como un suspiro gigante. Cuando giré la cabeza, el edificio de ladrillos rojos ya no estaba. Solo el descampado, el viento frío y el sobre amarillo en mi mano. Ahora estoy aquí, viendo el reloj. Son las 11:45 de la noche. El sobre dice, no abrir hasta que el eco se detenga. Pero el eco está empezando a sonar dentro de mi cabeza. Aquí sigo. Cerré la puerta del baño con pestillo, pero sé que eso no detendrá a nadie si realmente me están buscando. El sobre amarillo está sobre la tapa del tanque del inodoro. Vibra. No es una vibración mecánica, es como si tuviera un corazón latiendo dentro. Miré el reloj, 11:50 de la noche. La mujer dijo que no lo abriera hasta que el eco se detuviera, pero el sonido en mi cabeza es insoportable. Es un zumbido agudo, como el de una televisión vieja sin señal, mezclado con voces susurrando fechas y nombres que no reconozco. No aguanté más. Rasgué el sobre. Esperaba dinero, o quizás una carta de advertencia.
pero lo que cayó sobre mis piernas me dejó sin aliento. Un teléfono móvil, pero no uno moderno. Es un modelo viejo, un Nokia de esos indestructibles, con la pantalla de cristal líquido verde. 2. Una fotografía, está fresca, como si acabara de salir de una Polaroid. En la foto aparezco yo, pero no soy yo. Es el tipo que vi en la visión, el que tiene la cicatriz en la ceja. Está sentado en este mismo baño, en esta misma gasolinera, mirándome directamente a través de la foto. Detrás de él, en el espejo, hay una silueta negra, una sombra sin rostro que le pone una mano en el hombro. 3. Una llave de cobre, oxidada y pesada. De pronto, el Nokia empezó a sonar. El tono monofónico taladró el silencio del baño. Lo tomé con los dedos entumecidos y contesté. ¿Hola? Mi voz sonó como la de un niño asustado. Leonardo, no mires al espejo, dijo una voz al otro lado. Era mi propia voz, pero más ronca, más cansada. Si miras al espejo, le das permiso para cruzar. Sentí un frío ártico bajándome por la columna. Mis ojos, por puro instinto, empezaron a subir hacia el espejo sucio de la gasolinera. No lo hagas, gritó mi otro yo por el teléfono. Escúchame bien. El edificio que viste no era el pasado, era una brecha. Ese sobre es un ancla. Mientras lo tengas, estás fuera del tiempo lineal. Por eso la ciudad te parece extraña ahora. Sal del baño, camina hacia la moto y no hables con nadie. Si alguien te pregunta la hora, no respondas. Si alguien te llama por tu nombre, acelera. ¿Quién eres? Pregunté, al borde del llanto. Soy el que queda cuando tú fallas. El paquete que te dieron soy yo, o lo que queda de mí. La llave abre la taquilla 427 de la estación de tren. Tienes que llegar allí antes de las 12. Si el reloj marca la medianoche y sigues en la calle, el eco te alcanzará y te borrará como si nunca hubieras nacido. La llamada se cortó. En ese momento, alguien empezó a golpear la puerta del baño. 3 golpes lentos, pesados. Toc, toc, toc. Leo, dijo una voz afuera. ¿Tienes cambio de un billete de 100? Era la voz de mi madre. Pero mi madre vive a 300 kilómetros de aquí. Y lo peor, lo que me hizo sentir que el corazón se me detenía, es que la voz no venía del pasillo. Venía de detrás del espejo. Agarré la llave, el teléfono y la foto. Metí todo en el sobre. No miré el reflejo. Abrí el pestillo y salí corriendo hacia mi moto. La gasolinera estaba desierta, pero las luces de neón ahora eran de color rojo sangre. El cielo no tenía estrellas, solo un vacío negro y denso. Subí a la moto. El motor rugió, pero sonaba distinto, como un lamento. Al arrancar, miré por el retrovisor. No había nadie en la puerta del baño, pero en el cristal de la ventana de la tienda, vi una sombra alta, sin rostro, que levantaba una mano saludándome. Tengo 10 minutos para llegar a la estación de tren. El eco ya no es solo un sonido, es una marea que está inundando las calles. No sé cómo explicar esto, pero la ciudad ya no es la misma. Mientras acelero mi moto por la avenida principal, los edificios a los lados parecen estar hechos de estática, como una señal de televisión que se pierde. Las ventanas vibran y el asfalto bajo mis ruedas se siente blando, como si estuviera conduciendo sobre carne o goma. Son las 11:52 de la noche. El viento me golpea la cara, pero no huele a ciudad, huele a ozono y a hierro, como si el aire mismo se estuviera quemando. No respondas, no mires, no te detengas. Me repito como un mantra. De repente, los semáforos se pusieron todos en rojo. Pero no un rojo normal. Era un rojo intenso que proyectaba sombras alargadas y deformes de los árboles sobre el suelo. En cada esquina, empecé a verlos. Eran personas. O parecían personas. Estaban paradas, completamente inmóviles, mirando hacia el cielo. No tenían ojos,
Solo cuencas vacías que brillaban con la misma luz verde del Nokia que llevo en el bolsillo. Cuando pasé junto a un grupo de ellos, todos giraron la cabeza al unísono, siguiendo mi trayectoria con una precisión mecánica. «Leo», gritó uno. Tenía la voz de mi profesor de primaria. «Leo, detente, se te cayó algo», gritó una mujer con la voz de mi exnovia. Me puse los auriculares del casco y subí el volumen de la música al máximo para no escucharlos. Pero la música no sonaba. En su lugar, el Nokia empezó a emitir un pitido rítmico. Pi, pi, pi. Se estaba sincronizando con mi corazón. Al llegar al puente que cruza hacia la estación central, vi el primer gran obstáculo. El puente no estaba. En su lugar, había una neblina espesa y gris que flotaba sobre el río. Sin embargo, vi un rastro de luces LED azules flotando en el aire, marcando un camino invisible. «Confía en el error», susurró el teléfono desde el bolsillo, sin que nadie marcara. Cerré los ojos un segundo, apreté los dientes y no frené. Esperaba el impacto, la caída al agua fría, el fin de todo. Pero en lugar de eso, sentí un tirón en el estómago, como si estuviera en una montaña rusa, y el sonido del motor se volvió sordo. Cuando abrí los ojos, estaba al otro lado del puente. La moto echaba humo y mis manos estaban cubiertas de una escarcha plateada. La estación de tren apareció frente a mí. El reloj gigante de la fachada estaba girando hacia atrás a toda velocidad. Las manecillas eran como cuchillas cortando el tiempo. Aparqué la moto de cualquier manera. Ya no me importa si me ponen una multa o si se la roban. Nada de eso importa si no llego a esa taquilla. Entré corriendo al vestíbulo. El lugar estaba inmenso, vacío y sumido en una penumbra azulada. Mis pasos resonaban como disparos en el mármol. Busqué las taquillas. 420, 425. 426. Allí estaba. La taquilla 427. Pero no estaba sola. Delante de la taquilla, de espaldas a mí, había alguien. Un chico joven, con mi misma chaqueta de repartidor, con mi mismo casco. «¿Leo?», preguntó la figura sin darse la vuelta. Mi sangre se congeló. No era una sombra, no era un monstruo. Era yo. Pero no el yo del futuro con la cicatriz. Era yo, hace exactamente 2 horas, justo antes de recibir el primer mensaje. «Si me tocas, el ciclo se cierra y ambos desaparecemos», dijo mi otro yo, con una voz plana, como si estuviera leyendo un guión. El Nokia vibró violentamente. El mensaje en pantalla decía: «Él no es tú. Es el eco. Usa la llave». El aire en la estación se volvió denso, como si estuviera respirando ceniza. El otro yo que estaba frente a la taquilla empezó a distorsionarse, su piel se pixelaba como una imagen de video con mala conexión. No era una persona, era una trampa del tiempo intentando ocupar mi lugar. «Dame la llave, Leo», dijo la figura, extendiendo una mano que terminaba en dedos demasiado largos. «Si abres eso, aceptarás un destino que no puedes cargar. Quédate aquí, en este minuto eterno. Aquí no envejecemos. Aquí no hay dolor». Miré el reloj de la estación. 11:58 de la noche. «Prefiero el dolor de vivir que la perfección de un recuerdo», le grité. Me abalancé hacia la taquilla. La figura intentó sujetarme, pero sus manos me atravesaron como si fuera humo frío. Metí la llave de cobre en la cerradura de la taquilla 427. Estaba dura, oxidada, pero con un crujido metálico que rompió el silencio de la estación, la puerta se abrió. No había dinero. No había una bomba. Dentro había un espejo de mano antiguo y una grabadora de cinta. El Nokia en mi bolsillo vibró por última vez con un mensaje corto: «Mírate y cuenta la verdad». Eran las 11:59 de la noche. El edificio de la estación empezó a temblar. Los azulejos del suelo saltaron por los aires y el techo comenzó a desvanecerse, revelando el vacío negro del cielo. Tomé la grabadora,
Pulsé RS y sostuve el espejo frente a mí. Por primera vez en toda la noche, me miré. Pero no vi al chico asustado de 21 años. Vi al hombre de la foto, el de la cicatriz en la ceja. Vi años de cansancio, pero también de sabiduría. Entendí que la oficina de lo pendiente no era un lugar físico, sino un puente que mi yo del futuro había construido para salvarme de un error que aún no había cometido. Habla. Me grité a mí mismo. Comparte lo que viviste o el eco se quedará con todo. Me llamo Leonardo, dije a la grabadora, mientras las sombras me rodeaban. He visto el lugar donde se guarda el tiempo que perdemos. He visto a los que se rinden. Y elijo seguir. En ese instante, el reloj de la estación marcó las 12 de la noche. Un destello de luz blanca, más brillante que el sol, lo borró todo. No hubo ruido, solo un silencio absoluto y una calidez que me envolvió los huesos. Desperté de golpe. Estoy sentado en mi moto. El motor está apagado. Estoy en el descampado de la calle Olmo, pero el sol está saliendo. La ciudad se escucha normal, los pájaros, el tráfico a lo lejos, alguien cerrando una persiana. No hay edificios rojos, no hay sombras sin rostro. Me toco la cara, no tengo cicatriz. Reviso mis bolsillos. El Nokia ha desaparecido. El sobre amarillo no está. Suspiro, pensando que todo fue un sueño de agotamiento por trabajar turnos de 12 horas. Pero entonces, noto algo pesado en el bolsillo de mi chaqueta. Saco la mano y ahí está, la grabadora de cinta. Le doy al botón de play. Se escucha mi propia voz, pero suena más vieja, más profunda. No es lo que grabé en la estación. Es un mensaje nuevo. Lo lograste, Leo. Cambiaste el final. Ahora, comparte la historia. Dile a todos que el tiempo no es una línea, es un regalo. Y que lo que dejas pendiente hoy, te buscará mañana. Vive, antes de que el eco sea lo único que quede de ti. Me quito el casco y miro el amanecer. Siento que tengo 30 minutos de vida nueva acumulados en el pecho. Saco mi teléfono real, abro una red social y empiezo a escribir lo que ustedes están leyendo ahora. Porque me dijeron que tenía que compartirlo. Porque si estás leyendo esto, quizás tú también recibas pronto una notificación de una calle que no existe. Y cuando eso pase, por lo que más quieras, no mires al espejo. Han pasado 3 meses desde aquella noche en la calle Olmo. Al principio, cuando publiqué los primeros párrafos, pensé que me tomarían por un loco o por un escritor de ciencia ficción buscando atención. Pero ocurrió algo que no esperaba, el silencio absoluto. No hubo burlas, solo miles de personas compartiendo el relato en un estado de fascinación casi religioso. Pero lo más extraño empezó a suceder en mi vida real. Las marcas del cambio. Ya no soy repartidor. No porque me hiciera rico con la historia, sino porque al día siguiente de lo ocurrido, recibí una llamada de una clínica. Me dijeron que mi madre, la que vive a 300 kilómetros, había tenido un accidente leve. En la línea temporal que recordaba del eco, ella me llamaba desde detrás de un espejo en una gasolinera. En esta realidad, ella me llamó por teléfono, viva y a salvo. Fui a verla. Al abrazarla, sentí que estaba recuperando un tiempo que casi pierdo. Pero cuando me separé de ella, me quedé helado. Mi madre me miró la cara, frunció el ceño y pasó su dedo pulgar por encima de mi ojo izquierdo. ¿Y esa cicatriz, Leo?, preguntó preocupada. No la tenías la semana pasada. Fui al espejo del baño de su casa. Allí estaba. Una línea fina, perfectamente curada, atravesando mi ceja. La misma cicatriz del hombre de la foto. El futuro no se había borrado del todo, se había fusionado conmigo. La comunidad de los despiertos. No soy el único. A través de los comentarios en mi historia, empecé a recibir mensajes privados cifrados. Personas que me envían fotos de llaves oxidadas, de teléfonos viejos que suenan a medianoche, de tickets de compra de tiendas que cerraron hace décadas.
Nos llamamos entre nosotros los despiertos. No somos una secta, somos simplemente personas que recibimos el sobre amarillo. Ahora entiendo que la oficina de lo pendiente funciona como un sistema de seguridad del universo. Cuando alguien está a punto de desperdiciar su vida o cometer un error que romperá el tejido de su destino, el eco interviene. Ayer, mientras caminaba por el centro, vi a una chica joven. Estaba llorando en un banco, mirando su teléfono con desesperación. Me acerqué y, sin decir nada, vi que en el suelo, junto a sus pies, había una pequeña mancha de escarcha plateada, a pesar de que hacían 25 grados. Le puse una mano en el hombro y le susurré, no abras el sobre hasta que el zumbido se detenga. Ella me miró con los ojos muy abiertos, me reconoció por la cicatriz y, por primera vez en toda la tarde, respiró tranquila. El último mensaje de la cinta. Anoche volví a escuchar la grabadora. Pero la cinta se está borrando. Cada vez que la escucho, la voz es más tenue, como si el mensaje estuviera cumpliendo su propósito y desvaneciéndose en el aire. Antes de que el ruido blanco se lo tragara todo, logré escuchar una última frase que no había oído antes. Leo, la historia no termina cuando la cuentas. Termina cuando alguien más empieza a vivir la suya gracias a tus palabras. Mira hacia atrás una última vez. Miré por la ventana de mi habitación. En el reflejo del cristal ya no vi sombras sin rostro. Vi a un hombre joven, con una cicatriz en la ceja y una grabadora en la mano, listo para lo que sea que traiga el mañana. La ciudad ya no parece hecha de estática. Ahora, cada luz, cada semáforo y cada extraño que cruzo me parece un milagro. Porque ahora sé que el tiempo no se gasta, se construye. Y tú, que has llegado hasta el final de este relato, dime, ¿has revisado tu buzón hoy? ¿O quizás has escuchado un sonido metálico vibrando debajo de tu reloj? Si es así, no tengas miedo. Solo significa que tu historia está a punto de ponerse interesante.